Antes de empezar con el sermón propiamente del día de hoy, es necesario decir unas palabras acerca de nuestra fiesta externa de San Pedro en Cadenas. Así que se celebró justo este viernes, que se celebra ese día porque fue el día en que se dedicó una basílica menor en Roma a las cadenas de San Pedro, que se le entregaron estas cadenas, las de Herodes y con las que fue aprisionado Pedro en Roma, a una emperatriz. Y cuando entraron en proximidad, se fusionaron estas cadenas, y estas son las que se verán hasta hoy en día en Roma. Algo que es relevante decir acerca de esta fiesta, más bien de la epístola de esta fiesta, es que pues escuchamos de varios martirios, de varios apóstoles en las Sagradas Escrituras. Sabemos que a Santiago lo mataron, a tal o a cual, pero solamente de Pedro la Escritura dice: el pueblo oraba incesantemente por él. Solamente de Pedro. Esto significa varias cosas. Desde el principio de la Iglesia, la sede de Pedro corre peligro. No solamente la sede, sino aquel que ocupa la sede. Y desde toda la historia, siempre, la sede de Pedro y el Papa han sido enemigos del mundo. Siempre. Pero esta epístola también nos implica algo a nosotros, un mandato y una responsabilidad. Si creemos que San Pedro está en cadenas, lo único necesario y lo único que tenemos derecho realmente a hacer desde nuestra posición minuta que tenemos es pedir por Pedro. Ciertamente, hay veces que es más fácil que otras, y hay veces que lo hacemos con mucho gusto, otras veces que rechinando un poquito los dientes. Pero no tenemos derecho a pedir solamente por la Roma eterna. Esa es una estupidez, eso es un subterfugio satánico. Porque cuando empezamos a pensar que no hay una materialidad de Roma, una sede de hecho, y alguien que está allí sentado por designio del Espíritu Santo, la distinción entre nosotros y los protestantes empieza a reducirse. No podemos pedir por Pedro y actuar como si Pedro solamente estuviera en el cielo. No podemos declararnos fieles a la sede de Pedro y negar que está aquí con nosotros en este mundo hasta el fin de los tiempos y apelar a un concepto inventado, modernista, de una Roma eterna. El mismo concepto al que aluden aquellos que hablan de una obediencia creativa. Tenemos una obligación de ser fieles a Roma. Con esto no digo que tenemos que ir siempre, salir con nuestros espejitos o ser todos melosos cuando hablamos del Papa. Tenemos derecho a estar como en aporía, en quedarnos como cuestionar, no entender, preguntar. Pero no tenemos derecho a dejar a un lado la sede de Pedro por un concepto difuso que nos asemeja más a los protestantes que a los cristianos que dieron su vida para que nosotros estuviéramos aquí. Ahora, el Evangelio del octavo domingo, después de Pentecostés, es este Evangelio del administrador malo, que le acusan ante su patrón y le dicen que ha dilapidado sus bienes y los llaman a rendir cuentas. Y dice: ¿qué voy a hacer ahora? No sé trabajar con mis manos, me da vergüenza pedir dinero en las calles, ya sé qué voy a hacer. Voy a llamar a los deudores de mi patrón y les voy a decir: ¿cuánto debes? 100 toneles de aceite. Pon en tu factura que debes 50. Llamo al otro: ¿cuánto debes? 100 cargas de trigo. Pon en tu factura que debes 80. Y el patrón dice que se queda admirado de este mal administrador. Y nuestro Señor nos dice: es que la gente de este mundo es más astuta que nosotros. Tenemos que hacernos amigos de las riquezas de la iniquidad, porque éstas después nos abrirán el cielo.
Ese es el Evangelio del día de hoy. Y para empezar a reflexionar acerca de él, tenemos que empezar por una verdad innegable. Dios nos ha dado un montón de cosas, de dones, de gracias. Pero, como el pueblo de Israel, a quien se refiere este pasaje bíblico, podemos hacer el bien y dar gloria a Dios, o podemos desperdiciar lo que nos ha dado Dios. Al pueblo de Israel, nuestro Señor le regaló patriarcas, profetas, incluso tierra para que estuvieran allí. Y les regaló al Mesías. La salvación viene de los judíos. Les dio todo lo que el universo pudiera haber deseado. Y muchos de ellos dilapidaron esos bienes. Tenemos que entender, y esto más de alguna vez se los he dicho, no somos dueños respecto a Dios, no somos dueños de nada, como para hacer lo que se nos antoje con las cosas que Dios nos da. Somos solamente administradores. El primer gran don que Dios nos ha dado es el tiempo. El tiempo es un don precioso. Es un bien no renovable y es escaso. ¿Quién de nosotros no ha pensado, quisiera que el día tuviera 48 horas para alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer? Para alcanzar a hacer lo que tengo que hacer y lo que quisiera hacer. Y aunque tuviéramos días de 48 horas, no nos alcanzaría el tiempo. Es escaso y es precioso. Una vez que pasa ese instante, ya no regresa. El tiempo muere en el momento en el que nace. Y tenemos que pensar muy bien cómo es que usamos el tiempo. Incluso cuando lo usamos para cosas que pensamos que son buenas o productivas, en el trabajo, o pasar el tiempo en familia, tenemos que también pensar en la calidad, en la manera en la que usamos ese tiempo. Fíjense que San Alfonso María de Ligorio, a quien celebramos este sábado, creo, ayer, o antier, no me acuerdo, no, ayer, él hizo un voto de nunca desperdiciar el tiempo, porque tiene una conciencia muy aguda de cuán importante era. Y me gustaría que después, en cuanto termine la misa, más bien en cuanto salgan de aquí, tomen en su teléfono celular, vayan a Settings, a Ajustes, y hay una opción en la que ustedes pueden ver qué tanto tiempo pasan en qué aplicación. Vean cuánto tiempo pasan en YouTube, en redes sociales y tal, y comparen ese tiempo con el tiempo que pasan en oración. Así van a saber muy claramente que también usan el tiempo y van a saber muy claramente sus prioridades. De verdad, me gustaría que lo hicieran. Dios nos da muchos talentos físicos, intelectuales, posición social, dones artísticos, y que tenemos que también pensar cómo los usamos y con qué fin. Porque a lo mejor si tenemos un talento magnífico de, qué sé yo, cantar o ser muy buenos para las matemáticas o lo que ustedes quieran, no podemos tener cajitas y separar esto que yo hago en mi tiempo libre del tiempo que le dedico a dar gloria a Dios. Cuando tenemos esa mentalidad es cuando empezamos a cuantificar pecados en nuestra vida y decir, bueno, es que la chamba es chamba, el trabajo es trabajo, y yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para sacar esto adelante. Pero tenemos que ser católicos no nada más cuando recibimos la comunión, sino cuando estamos frente a nuestra computadora haciendo la chamba, o cuando estamos hablando con los amigos, o cuando estamos entreteniéndonos simplemente. No podemos dejar de ser católicos en ningún punto, y todo lo que hacemos, todos nuestros talentos, tienen que estar dirigidos a Dios, sin excepción. De los bienes materiales que Dios nos da, que esto es en específico también en lo que se refiere esta parábola de nuestro Señor, somos dueños respecto a los demás. No lo ganamos con el trabajo o como ustedes quieran, pero respecto a Dios somos solamente administradores. Tenemos que tener esto frente a nuestra vista siempre. En el juicio que todos vamos a rendir, se nos dirá, da razón
de tu administración. De todo se rendirá cuenta. Se rendirá cuenta de cómo se obtuvo y de cómo se gastó. En muchas ocasiones pensamos que, bueno, alguna trampita, alguna estrategia fiscal, o tal o cual cosa, tal o cual acomodo, que no es tanto, nos puede beneficiar muchísimo. Ese beneficio pequeñito por esa estrategia fiscal o por esas tickets que no eran tuyos, pero que te los regalaron, o ese tipo de cosas que se hacen, te van a pasar factura, no en esta vida. Aquí tú puedes creer que te vas a salir con la tuya, pero de todo se va a rendir cuenta, y vas a rendir cuenta ante un juez que ya sabe todo lo que hiciste. No puedes engañarle. Podemos hacer una administración beneficiosa de nuestros bienes. Y nuestro Señor dice, hazte amigo de la riqueza de la iniquidad. Yo antes pensaba, la primera vez que escuché esto, pensé, pues bueno, me hago amigo de los corruptos y entonces ellos pueden darle dinero a la iglesia. No. O bueno, si me tengo que hacer amigo de la iniquidad, pues puedo hacer lo que tenga que hacer para conseguir esa riqueza de la iniquidad, ¿no? A lo que se refiere con la riqueza de la iniquidad son aquellas cosas que tenemos de sobra o que tenemos en exceso. O también las cosas que son mal obtenidas o mal gastadas. Mal obtenidas, a lo mejor alguna patrañilla que hicimos, alguna mentirilla que dijimos, que ya de suyo mancha ese beneficio que nosotros adquirimos. O a lo mejor tuvimos una herencia, pero no sabemos si esos bienes que se obtuvieron hace años fueron obtenidos de la mejor manera. Y de la mejor manera no significa de una manera legal. Me refiero a una manera viendo a la caridad de Dios y al bien del prójimo. A eso me refiero. Y estas riquezas, las hayamos obtenido como las hayamos obtenido, en el mejor de los casos, nos mundanizan. Le tenemos un afecto, un apego a esta cosa que tenemos. En el mejor de los casos. Pero la riqueza es útil cuando estamos desasidos de esa riqueza y cuando tenemos la libertad y la disposición de dejarnos de esa riqueza en tanto y cuanto nos ayuda a nuestra salvación, da gloria a Dios y es una caridad a los demás. Esto implica la limosna. En nuestro juicio, la norma de ese juicio, tenemos que escuchar esa parte del Evangelio que dice: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. Esa va a ser la norma, la regla con la cual nos van a medir. Entonces, tenemos la obligación, no nada más por nuestro propio, por el bien de los demás, sino por nuestro bien propio, de dar limosna. Pero esa limosna no puede ser dada de lo que nos sobra. Tiene que ser, dice el latín, ex substantiae, de lo nuestro. Si damos de lo que nos sobra, bueno, cualquiera podría dar limosna y cualquiera se salvaría. Pero nuestros 10 pesitos que damos al que va y toca la puerta, tampoco es como que le vayan a cambiar la vida. Y a lo mejor no queremos dar dinero. ¿Qué sí podemos dar que ayude? ¿De qué manera sí podemos cooperar al bienestar ajeno? Tenemos que dar un poquito más, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que dedicar nuestra experiencia. ¿Cómo podemos sí ayudar a los demás? Tenemos que dar también de una manera desinteresada, porque el Señor en el crucero no te va a dar una nota deducible de impuestos por la latita de atún que le vayas a dar. También tenemos que dar de una manera desinteresada. Cuando
damos limosna, nos desprendemos de lo material, hacemos nuestro corazón cada vez más libre, no nada más de esta cosa en particular, sino también de los bienes de la carne. Y también hacemos penitencia por nuestros pecados. Porque ciertamente, si nos ganamos algo con nuestro trabajo o con lo que ustedes quieran, darlo así nada más duele. Porque yo voy a dar estos 50 pesos que nadie me regaló. Estos 50 pesos que son una hora de trabajo, un poquito menos, dependiendo de dónde esté en el salario mínimo. Pero ese no es el punto. Estos 50 pesitos nadie me los regaló. ¿Por qué se los voy a dar a alguien que no trabajó lo mismo que yo? Es una penitencia, cuesta trabajo, es un dolor. Pero también con ese mismo dolor tampoco es como que realmente nos merezcamos de suyo las cosas que tenemos. Actuamos de una manera humilde y nos asemejamos a Dios providente cuando de lo nuestro damos al que no tiene. Porque Dios de lo suyo, de su sustancia divina, nos da a nosotros que no somos nada. Pidamos a Dios entonces que nos ayude a asemejarnos cada vez más a Nuestra Señora, que ella es corredentora y administradora perfecta de todos los bienes que ganó nuestro Señor en la cruz y que nos da antes de que nosotros pidamos, y que nos da en abundancia, y que nos da siempre. Y eso mismo que ella nos da, regresarlo en caridad, amor a Dios y amor al prójimo. Que Dios los bendiga, nuestro Señor los guarde, y dé la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.